Crononautas. Because you don't have any brains. You're from Memphis, Tennessee. All you do is plow the field. Bullshit. You are full of bullshit, my friend. All you need is brains, and then you'll be happy. I've never been pinned in my life. And please don't go away. Don't go away. Hoy, Andy Kaufman. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, donde sea que estén. Yo soy Don Nadie y como algunos, muy pocos seguramente me conocen por la Escuela Nacional de Clase Medieros, estamos empezando un nuevo proyecto y es un nuevo proyecto que nos tiene muy emocionados y que nos da mucho gusto de poder compartir con ustedes. El programa se llama Los Crononautas y es un proyecto que además tiene como centro entender y explicar las diferentes formas en las que los artistas contemporáneos, los escritores, los músicos, los diferentes líderes de movimientos políticos, sociales, impactaron o significaron a la sociedad. En este capítulo en especial, para abrir boca, nos emociona mucho presentarles a uno de los comediantes, de los performanceros, de los actores, de los humoristas más importantes del siglo XX, Andy Kaufman. Y la razón por la que escogimos este personaje es porque tiene una perspectiva única de la vida y es un poco lo que les queremos traer en este programa. Entonces recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, con mucho candor, pero también con mucha desparpajo y desmadre. Y si están viendo este video es probablemente porque a este pendejo se le olvidó grabarlo en el momento en el que hicimos la grabación. Entonces, sin más que decirles, disfruten el capítulo. Recuerden, también chequen Escuela Nacional de Clase Medieros. Transmitimos en vivo todos los días desde Facebook Live hasta que la pandemia se acabe. Después regresaremos a grabar el podcast, pero también chequen nuestros capítulos en Spotify y en YouTube. Les mando un abrazo y gracias por estar aquí. Quédense porque se va a poner bueno. Bienvenidos a Crononautas. Un aplauso, hijos de la... Porque aunque no lo crean, aquí hay producción y acá hay, y hay público. Estamos en vivo en la Ciudad de México. En vivo mientras grabo, porque además ya llevo como 3 whiskies, entonces ténganme paciencia, porque además el puto GarageBand decidió que no quería funcionar, entonces Apple... ¡Fuck you! Mira, ahí, así, chinga tu madre. Pero bueno, este es un nuevo proyecto que estamos iniciando desde la Escuela Nacional de Clase Medieros y decidí irme por la libre y empezar a hablar de biografías y de otros temas, sobre todo para empezar a platicar y trabajar sobre diferentes cosas. Entonces, acá tenemos el buen Eric que me está ayudando con toda la parte de la grabación y del lado derecho, como siempre, un aplauso para todos, por favor. Jimena e Iván que también me están echando la mano. Entonces, como se darán cuenta, no somos comediantes, entonces este no es un intento de esos para tener un poco de dinero más. En realidad esta es la apuesta que tenemos para no tener que regresar a trabajar a vender humo en ciertos lugares, que no voy a decir su nombre porque puede que necesite regresar a trabajar después. Entonces, pero si no tengo que regresar va a ser su culpa y se los voy a agradecer. Entonces, bueno, bienvenidos a Crononautas y el día de hoy les voy a platicar sobre Andy Kaufman. Eres niño. Estás sentado frente a la televisión. Es sábado y tienes un platón de sucaritas recién servido. Escuchas cómo las hojuelas crujen mientras tomas el control remoto y buscas el canal donde sabes que van a poner tu caricatura favorita. Esa caricatura de la que todos hablan en la escuela, de la que todos te hacen burla, pero que todos están sentados a ver al mismo tiempo. Todos duermen y hay un silencio profundo, pero es satisfactorio. ¿Es la primera vez en tu vida que eres consciente realmente de que eres feliz? O por lo menos así te estás sintiendo, y lo disfrutas un chingo. Luego, cambias el canal y está la lucha libre. Está el Dr. Morales gritándole a Magadán, gritándole al Rudo Rivera, que todo se está cayendo a pedazos. Hombres, mujeres, héroes vestidos de 1000 maneras distintas, convencidos de que su lucha
o que la lucha libre mexicana es la única, la mejor, la más fuerte. La ventaja que tú ves en la lucha es que sabes reconocer muy bien quién es el bueno y quién es el malo. Y por supuesto, siempre vas a preferir a los malos. Miras toda la lucha hasta el evento principal. Ves perder a tu luchador favorito, pero sabes que fue el ganador. A nadie le gritaron más, a nadie abuchearon más, a nadie insultaron más, a nadie odiaron tanto. Lo logró. Todo el público traía máscaras, playeras, letreros, cosas con su nombre. Sabes perfectamente que aunque no se llevó la lucha, todo el mundo va a estar hablando de él al otro día. Ahí aprendiste que para ser una estrella, a veces tienes que ser el malo, tienes que llevar un rol negativo, pero que ser el malo puede ser muy liberador, divertido e incluso mucho más provechoso para ti. Ya es mediodía. Tus padres discuten alguna estupidez en la mesa, mientras tú y tu hermano ven una película vieja. Es Elvis Presley el que está bailando en la pantalla, y así como tú pasas desapercibido todos los días en la calle, Elvis no podía salir a ella sin que lo aplastaran, sin que lo abrazaran, sin que lo besaran. Tú ves esa película y te imaginas qué significaba actuar. Y esa actuación, en realidad, solo era él siendo él mismo. Pero que sobre todo, no importando en qué momento vieras esta película, siempre te acordarías de Elvis tirado al lado de su excusado, vomitado, antes de morir. Lo ves bailar y nadie lo hace como él. Tiene como un chingo de caderas, un chingo de pelvis, un movimiento en cierta forma femenino que te confunde un poco, pero no te excita, sino te incita. No puedes dejar de pensar qué pasaría si tú bailaras igual, te vistieras igual, hablaras como él. Sabes que llamar la atención no es lo tuyo, pero también saber o entender lo que los demás quieren te interesa. Decides de un modo u otro que tu cuerpo, tu representación, lo que los demás ven de ti, es tu disfraz. Pero no sabes lo que está detrás de ti. Eso que está guardado, esa voz que te está masticando, gritando, confrontando, discutiendo, no puedes callarla e incluso no puedes matarla. Lo que haces es que la vuelves un vehículo para tu realización y sobre todo para tu vida. De repente esa maldita voz esquizofrénica, hija de puta, se vuelve el conductor. Y entonces te vuelves algo memorable para el mundo. Tanto que 37 años después, casi 37 años después, las personas se siguen preguntando si tu muerte fue algo premeditado. Si estás a unos cuantos millones de dólares de saltar y decir, ¡hey, hijos de la chingada, aquí estoy! Pero sobre todo, si extrañan que te pongas a cantar el tema del super ratón en medio de un grupo de gente que no sabe si reír o aventarte unas piedras. Mientras escribo esta introducción, porque esto fue escrito aunque no parezca, escucho a R.E.M., específicamente su compilado Time Greatest Hits de 1988 a 2003, porque aunque no lo crean, R.E.M. tiene Greatest Hits y son mejores que muchas de las canciones que hay ahorita. Pondré algunas muestras de estas canciones mientras escribo este guión, pero la realidad es que no tengo el dinero para hacerlo. Tanto que pues aquí el público que me acompaña está más por buen pedo que por otra cosa. Pueden tararear algo de Losing My Religion. Tenemos al que se comió a Michael Stipe aquí al lado, entonces está muy bien. Si tuviera el dinero, les pondría esas canciones. Pero como no lo tengo, les tengo que pedir que se unan a nuestro Patreon, que es patreon.com/clasemedieros. Ahí van a encontrar diferentes formas de apoyar este proyecto, otros proyectos que tenemos en la Escuela Nacional de Clase Medieros. Pero sobre todo van a encontrar que si nos apoyan, hay una serie de beneficios como fotos desnudas de Iván, o él va a apoyar esa parte, pero también cosas reales como los primeros 20 que nos apoyen en este Patreon van a recibir una litografía, además del guión,
y algunas otras cosas que vamos a tener que ir ofreciendo para que ustedes lo vayan viendo. Entonces métanse a patreon.com/en-clasemedieros. Ahí el cambiecito que les sobren, pueden aportar $3, $5, $10. Ustedes deciden para lo que ustedes quieran. Como saben, yo soy Don Nadie y estos son los Crononautas y este es nuestro episodio número 1, la trascendencia de Andy Kaufman. Un aplauso. Hay muchas creencias sobre la vida de Andy Kaufman y cuando se le pregunta a los compañeros o a los comediantes de la época, casi siempre es la misma respuesta. Era una persona buena, de buenos sentimientos, de buenas intenciones, pero el hijo de puta estaba loco. En la película de 1999, dirigida por Milos Forman, Jim Carrey retrata una especie como de alien que viene a la Tierra a hacernos reír y hacernos sentir bien sobre nosotros mismos, pero que no necesariamente reflejaba la forma en la que este personaje vivía su vida cotidiana. Para tener este contexto, yo me basé en el libro de Bob Smuda y su esposa Lynn Margules, que básicamente es una conversación entre las dos personas que más convivieron con él y los diferentes tipos de perspectiva que tenían. Lo interesante de este libro es que además ustedes pueden regresar y analizar las dos máscaras o las dos perspectivas o las dos formas en las que él actuaba frente a los demás. Este capítulo de los Crononautas, más que masticar lo que ya se sabe de él, trataremos de algunos momentos que nos ayudarán a entender cómo era su vida, cómo se construyó el mito y sobre todo, cosas que no se sabían tanto de él. Así que tenemos un poco de idea y de cómo este mito y esta forma y esta comedia y este performance se fue construyendo a través del siglo XX. Y vamos entrando de lleno a la información, al contexto, al jamón. La muerte de su abuelo y el extranjero. Si quisiéramos identificar el punto de quiebre donde este cabrón tronó la tacha y se volvió loco, es justo cuando su abuelo muere. El momento no se habla mucho de este momento porque además incluye o refiere a un momento donde sus padres tuvieron que tomar una decisión de cómo comunicarle la muerte de su abuelo que lo impactó de por vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente, sus padres le dijeron que su abuelo se había ido a un viaje muy largo. Eso que vieron era intencional. Básicamente es que Eric está muy conmovido. Ténganle paciencia. ¿Qué fue lo que hizo? Básicamente sus papás decidieron decirle que su abuelo se iba a un viaje largo y que nunca iba a regresar. Entonces imagínense ustedes, de niños, tu persona favorita, la que te cuidaba, la que te hacía sentir tranquilidad en el mundo, desaparece, no se despide y además te dicen que se fue y que no va a regresar. Entonces el primer sentimiento que Andy tuvo antes de enterarse de que su abuelo había muerto en esa época es este sentido de decepción y de engaño. Muchos años él se encerró en su cuarto y decía y fingía que tenía un programa de variedades donde conducía, hacía las imitaciones de Elvis y donde muchos de sus personajes fueron creados. Pasaron muchos años antes de que Andy entendiera realmente lo que había pasado y sobre todo por qué sus papás habían evitado contarle esta situación. Después de esta noticia, lo segundo que fue más fuerte para él fue decir, la realidad no depende de lo que sucede realmente en la vida, sino de cómo tú la interpretas y de qué tipo de cosas estás haciendo. Para Kaufman, la realidad depende de quién la ve, y no se trata de cambiar lo que sucede en ella, sino convencer a los demás de lo que está sucediendo, escondiendo un elemento por aquí, otro asunto por allá, y sobre todo lo que él considerara que fuera conveniente. Y ahí es donde encontramos el primer punto de la filosofía de la comedia o del performance de Andy Kaufman. No se trataba de hacer que la gente creyera en él, sino de que él se integrara en las cosas que la gente creía y hacer burla de ello. Abandonó la escuela por ahí de los 16 años y, convencido de que en realidad no tenía ningún tipo de influencia, dejó su casa. Estuvo durante muchos años tratando de encontrarse a sí mismo, y esta es una etapa donde varios de sus biógrafos dicen que fue como
los años beat. Que para fines prácticos, los años beat no implican que se vino a México a matar a su esposa en un hotel en el centro de la Ciudad de México, o que se dedicó a beber alcohol hasta, aunque sí incluye el consumo de muchas cosas. Pero lo que sí se sabe es que tanto él como sus biógrafos no pueden saber con exactitud qué fue lo que pasó, porque nadie se acuerda y nadie tiene registro de él. Hay por ahí un mito de que en esa época fue cuando embarazó a una de sus parejas y la única hija biológica que se le reconoce a Andy Kaufman surgió de ese amorío. Pero no se puede saber mucho más, porque en realidad ni él se acordaba. De lo que sí se acuerda es de del primer momento donde empezó a meterse a la meditación trascendental. Andy Kaufman decidió, después de la universidad, meterse con el Maharishi, a ese mismo Maharishi que le metió mano a John Lennon y a todos los Beatles posibles y por haber. Ese mismo Maharishi también le metió mano a Andy Kaufman. Y lo que es interesante es que gracias al Maharishi empezó a entender la esencia de lo que él quería hacer. Una de las preguntas que le hacía era como, ¿cuál es la clave de la comedia? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que hubiera una fórmula? Y lo único que le contestó este vendedor de humos fue el timing. El timing, en realidad, es la clave de la comedia. Y como se darán ustedes cuenta, yo carezco del timing, pero de lo que no carezco es de información para saber que su primer personaje famoso, el primer personaje que lo hizo realmente conocido en el mundo de la comedia en Nueva York, fue el personaje del extranjero. Si ustedes buscan en YouTube, no tengo el dinero para poner el video, disculpen, paguen y voy a tener ese video. Ya parece que estoy regañando a la gente, disculpen, es que ya estoy medio breve, ¿no? Entonces, volviendo al tema. El personaje del extranjero era un personaje sumamente interesante porque lo que buscaba hacer era básicamente romper las reglas del timing de la comedia. Entonces, si ustedes ven en YouTube, este extranjero todo el tiempo está tratando de contar chistes, está tratando de decir cosas, pero lo dice fuera de tono. Incluso trata de imitar diferentes momentos, diferentes personas, diferentes personajes, y no lo logra. Y entonces, como sabrán, este personaje es una persona sumamente incómoda que básicamente lo que buscaba era arruinar los chistes. Para quienes lo entendían, era una genialidad. Pero para quienes no, lo que fue haciendo Andy Kaufman... ya sírveme, por favor. Alguien sírvame. Ya, no. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, muy amable. Saludos, mi querido público, mi estimado Eric. No estamos bebiendo en domingo. A mí me vale, ya no trabajo. A mí me queda una semana. Salud por eso. Para cuando salga esto, ya no me quedará una semana. Saludos. Entonces. Ay, qué bendito está. Ok. Entonces, cuando Kaufman empezó a ver que la gente no entendía del todo el tema del mal timing de su personaje, creó una segunda parte en esta rutina, donde lo que hace es que de repente, mágica y místicamente, se vuelve un gran imitador de Elvis. Y entonces levanta el cuello, se peina y empieza a imitar a Elvis con una calidad y con una capacidad brutal. Entonces, esta rutina donde confrontaba al público entre un mal comediante y un buen comediante fue lo que lo llevó a tener su primera exposición. Tanto que Chevy Chase, que ustedes saben que es un comediante sumamente complicado y que probablemente terminaremos hablando de él en este podcast. Otra vez, si nos dan dinero, sí les estoy pidiendo dinero cada 5 minutos, aguanten vara. Chevy Chase, miembro fundador de SNL, lo vio en uno de los clubes y lo llevaron a participar en Saturday Night Live. Lo interesante de esto es que cuando lo presentan, él presenta otra rutina que tenía, que era la del super ratón, que básicamente representaba el mismo momento, ¿no? Es esta persona tímida que se presenta, sale y de repente explota y luego regresa, ¿no? Era una comedia que evidentemente no muchos entendían. Así como el personaje del extranjero le abrió un montón de puertas,
él era consciente de que mucho de lo que lo hacía atractivo para el resto de la gente era su rol de rechazado. George Shapiro, que era su representante, recuerda que por muchos años nadie entendía lo que Andy estaba haciendo. Y para él, George Shapiro, era muy complicado explicar qué era lo que estaba sucediendo y cómo hacía reír a los demás. Era un poco, si lo piensan de alguna manera, como el retablo de las maravillas. Si no se saben el mito del retablo de las maravillas, básicamente es: el retablo de las maravillas solo podía ser visto por la gente que era pura de corazón. Entonces llegaban un grupo de actores a cada uno de los pueblos y decía: si eres puro de corazón vas a poder ver el retablo. Y entonces todo el mundo decía: sí, está precioso, es una chingonería. Bueno, Andy Kaufman era igual. Todo el mundo decía que era chistoso, pero a nadie le daba risa, ¿no? Entonces, después de esta primera oportunidad cuando le dieron en Saturday Night Live y donde hizo su famosa rutina de Mighty Mouse, también años después fue votado, ya por los 80s, para ver si regresaba y permanecía en el cast del programa, a lo que la gente básicamente le dijo que no. A pesar de que Eddie Murphy era fan, a pesar de que Cyndi Lauper casi les pidió que votaran a favor de él, no lo lograran. Pero uno pensaría que eso sería un fracaso, o que eso es algo que terminaría con tu carrera de alguna manera, pero lo que se dio cuenta es que Kaufman en realidad era lo que estaba buscando. A él le gustaba ser el rechazado. Por eso salía dentro de la lucha libre y gritaba: si hay una mujer que me pueda vencer, que lo haga. Era muy consciente de lo que estaba haciendo. Estaba en San Francisco en 1970. Estaba en medio del movimiento feminista estadounidense. Claro que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La cosa aquí es que él estaba pensando más a partir de cómo convertirse en el outsider, en el rechazado del mundo, y explotar esa parte, que en realidad convertirse en el clásico tono de éxito. Pensemos también en su rutina del Gran Gatsby, por ejemplo. Cuando él llegaba, hubo una gira que hizo, una gira bastante larga en diferentes universidades en Estados Unidos. Y cuando llegaba y veía que la gente le empezaba a pedir la rutina del extranjero, el señor agarraba un libro, tomaba el libro y empezaba a leer el Gran Gatsby de principio a fin. Y si la gente le seguía demandando que contara chistes, que se hiciera el chistoso, que tocara los bongos, seguía leyendo el Gran Gatsby hasta que se quedara vacío el espacio o se cansara o lo que fuera. Como ahorita. como me está pasando ahorita, ¿no? Espérense que todavía me falta leer como 4 pasajes del Great Gatsby. Y entonces la gente se quedaba, no sabía qué hacer. Entonces la gente de repente, había lugares donde le aplaudían y le gritaban que era lo más maravilloso del mundo, y había lugares donde en realidad no tenían idea, y entonces se terminaban saliendo y le terminaban abucheando. Pero la gente siempre se quedaba con esta idea de que todo había sido un berrinche, una agresión, algo que él había hecho porque no quería contar los chistes que quería hacer. Básicamente lo que era una especie de intento por demostrarles que no estaban listos para entender o para desarrollar otro tipo de comedia u otro tipo de humor que no fuera el que la televisión les ofrecía, ¿no? Al final se pensaría que esto podría dañarlo, pero en el fondo lo mantuvo en la voz de todos los comediantes de la época. ¿Quién era este actor que se atrevía a arruinar todas sus presentaciones? Que renunciaba al dinero que le estaban ofreciendo con tal de hacer lo que se le diera la gana. En el fondo, el público estaba completamente dividido, y para quienes no era un genio, era alguien que estaba comprobando un punto. Y al final, el propio mito se fue construyendo. Luego, la fama le llegó de la forma más esperada y más común, y probablemente esta es una de las cosas de las que más se arrepiente. La serie Taxi lo reclutó como parte de su cast, pero en parte de lo que lo demandó fue que mantuviera su personaje conocido como el extranjero. Le pusieron un nombre, Latka, y Andy no estaba muy seguro de lo que quería hacer ahí. Cuando estaba pensando en cómo y de qué manera hacerlo, su agente George Shapiro y Bob Smuda lo convencieron de hacerlo a cambio de que por lo menos uno de sus mejores amigos, Tony Clifton, tuviera algunas participaciones en todos los episodios. Tony Clifton
para quienes no lo sepan, es un personaje que creó Andy Kaufman para balancear la bondad y lo bueno o bonito que tenía Latka, que era el personaje del extranjero, y él era mujeriego, borracho, llegaba ebrio al set con 3-4 prostitutas, era pésimo actor, no cantaba y hacía muchas cosas, pero lo que era lo interesante de este personaje es que además era todo lo opuesto a lo que Andy era. Andy no ensayaba, él llegaba los martes al read-through o a la lectura del guión y los viernes a la grabación. Y en cambio Tony Clifton estaba todos los días acosando a las actrices, poniéndose impertinente. Y todo el mundo sabía que era Andy, pero de algún modo le tuvieron que crear su propio contrato, su propio espacio y su propio camerino. Y lo más interesante de todo esto es que aún cuando murió años después, Tony Clifton siguió haciendo apariciones en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Bob Smuda era quien llevaba ese papel. Entonces, nunca reconoció que era el que lo hacía. Nunca tuvo... incluso hicieron este juego de Superman, ¿no? Donde se aparece uno y está el otro al lado. Y lo que tenía en el fondo es que Tony Clifton ayudaba a Andy a pasar esta época de la sitcom, que le dio todo el dinero y todos los beneficios para poder hacer las cosas. Y le permitía ser un poco más libre. Luego lo llevó a otros niveles, tanto que se le reconocía por ir a prostíbulos y a diferentes lugares donde Andy era poco conocido, pero Tony Clifton era muy conocido, ¿no? Al final, algo que se tiene que tener en cuenta de este tema es que fue el yin y el yang que le ayudó a Andy a pasar su época mientras estaba Taxi. Odiaba trabajar en Taxi, odiaba estar en una sitcom y odiaba tener que tener un personaje que repetía la misma frase una y otra vez. Así que tener a Tony le permitió hacer shows fuera, irse a Las Vegas, ponerse hasta la madre y regresar y hacer lo que tenía que hacer. Lo que es interesante es que este fue el primer tiro que dio paso a lo que vendría después, que sería su gran broma. Antes de continuar, vamos a tomar un pequeño espacio. Les vamos a dejar con nuestros bellos patrocinadores y sobre todo voy a darle un pinche trago a mi whisky porque ya no tengo dos. Ahorita regresamos. Bienvenidos a la Escuela Nacional de Clase Medieros. El miedo se volvió el guacala, qué rico. Richard Díaz, la que traigo aquí para ti. Si su esposa tiene una estrella de esas, pues ya saben. Para masturbarme mientras me los pongo. Se dice que es mucho más benévolo y alguna fruta fresca. Una lengüeteada de sandillón. San Nicolás un día lee una historia acerca de un hombre generoso que era mucho más feliz que el otro que estaba ahogado. Se rompió con la lengüeteada de sandillón. Los Cuídense queremos mucho, cuídense. Que los trate bien la semana y nos vemos acá el siguiente martes. Somos Clase Medieros. Venga, por favor. ¡Acción! Ya estamos de regreso después de este intermedio de nuestros bonitos patrocinadores. Espero que muchos de los productos y cosas que les están ofreciendo sean de su agrado. Acuérdense también de unirse a nuestro Patreon, patreon.com/en_clasemedieros. Ahí tienen un montón de paquetes desde 3, 5 y $10 donde pueden participar. Y a sugerencia de nuestro querido productor y desarrollador, si logramos conseguir en el primer mes $50, el siguiente Crononautas que toque en esa época lo hago sin playera, para que vaya, o al revés, pueden ponerme el bloqueo para que nunca me quite la playera, cualquiera de las dos cosas. O me pueden poner la playera que ustedes quieran, pueden ponerme una playera de la América, pueden ponerme una playera de Ricardo Anaya o de la papaya de Ricardo Anaya. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero bueno, regresando al tema, y gracias por seguir escuchando y seguir viendo este bonito podcast. Me gustaría iniciar esta segunda parte de la historia de Andy Kaufman con un título que me encantó: Todo es culpa del chocolate. Y contrario a que podría ser considerado algo como racista o propio del Ku Klux Klan, en realidad deben de saber que uno de los placeres más grandes que tenía Andy Kaufman era
comer un buen grupo batch de galletas con chispas de chocolate y un vaso de leche. Esa era su pasión en la vida. Entonces, si mientras me escuchan se pueden echar unas Chokis, Marinela, patrocínanos, o unas Chips Ahoy, ¿no? Nabisco, o si no, unas de esas galletas mágicas que venden en el monchadero, también lo pueden hacer. Entonces, bueno, todo es culpa del chocolate. Suena el teléfono, es Andy. Le quiere contar algo a Bob Shmooda, su socio y su cómplice durante los últimos años. Andy le dice: he decidido hacerlo. Bob básicamente le dice así como: pues, ¿hacer qué, no? Y Andy dice: fingir mi muerte. Era el paso lógico, ¿no? Ya había hecho un montón de cosas. Salud. Salud. Era el paso lógico, eso parecía. Andy llevaba años pensando en cuál podría ser su siguiente broma. Esa que incluyera a todo el mundo, por lo menos a los que estaban atentos a él. ¿Cómo llamarle a eso que estaba haciendo? Performance, arte, actuación, venganza. Muchos lo habían pensado, pero nadie lo había llevado a cabo. Su héroe, Elvis Presley, había muerto el 16 de agosto del 77, ya les dije, al lado de su excusado, vomitado, pero la gente seguía creyendo que vivía feliz, gordo, en una isla de Hawái. Para Andy, tener la oportunidad de jugarle la misma broma que le jugaron a él cuando era niño, cuando se trataba de su abuelo, era imperativo. Sería su graduación. Sería una venganza dulce a algo que días y meses de meditación no le habían dado paz. Él era el que tenía que hacerlo. Bob Shmooda recuerda haber tenido una conversación de la que Andy ya tenía cierta certeza de su condición y le decía: Andy, deja de hacerte pendejo y deja de decir que te estás muriendo por comer mucho chocolate. A lo que Andy respondió: bueno, lo leí en Sugar Blues y ahí dicen que comer mucho chocolate puede matarte. Tú sabes que nadie come más chocolate que yo. Es por eso que les digo que eso es lo que me está matando. Para quienes no lo sepan, también hay videos en YouTube donde puedes ver una de las últimas actuaciones de Andy Kaufman, donde tiene un tumor en la parte lateral del cuello y donde dice que es por comer mucho chocolate. Y entonces trae a alguien del público y le dice: a ver, tócalo, mira, es real. Entonces la gente obviamente si la gente se sentía incómoda por el Gran Gatsby, imagínense cómo se sentía de tocar un tumor cancerígeno, ¿no? Bob todavía le decía: güey, nadie te va a creer, pero es tu muerte, tú sabrás cómo le haces. A lo que Andy le decía: igual me cago con el cáncer me gusta. Aquí hay una nota que a mí me gusta mucho, donde Lynn, su esposa, decía: hablaba tanto, cada vez que iba al doctor hablaba tanto de cáncer y deseaba tanto tener cáncer, que es probable que sí lo haya tenido, solo por desearlo, ¿no? Solo porque realmente lo quería. Realmente dejó que su cuerpo... Y ahorita les voy a explicar por qué esta parte es importante. Pero Andy, cuando estaba tratando de planear esto, decía: bueno, 1 o 2 años desaparezco y regreso, y la gente lo va a apreciar. Pero la realidad es que cuando platicaba de estos temas, lo platicaba con Bob, lo platicaba con Lynn, lo platicaba con George, y les decía: bueno, puede ser 1, 2, 3, 5 años, o puede ser 20 o 30 años. Al final se quedó en 30 años, y él decía que iba a regresar dentro de los 30 años. Muchos de las recomendaciones que le daban para poder ver si regresaba o no regresaba era: oye, pero agua, seguramente tu papá ya tiene un seguro a tu nombre, oye, pero agua, seguramente esto... Él decía: a mí me vale madres, yo lo voy a tener que hacer. El 16 de mayo de 1984, la profecía se cumplió. Andy Kaufman murió de cáncer en los pulmones y mucho se preguntaba si el cuerpo en su ataúd era realmente suyo. Hay registros de llamadas de él con Bob, preguntándole qué tanto le costaría obtener un cadáver y transformarle la cara lo suficiente para que pudiera parecerse a él. También hay pruebas de que él había hablado con diferentes maquilladores o expertos en maquillaje en Hollywood para ver qué tanto costaría que a un maniquí le pudieran poner su cara. Al final,
no se sabe si era el cuerpo de él o no el que estaba ahí. Lo que sí se sabe es que su funeral fue algo extremadamente bizarro. Nadie sabía si reírse, si llorar, si ponerse contentos, si ponerse tristes, porque además para muchos esto era la culminación de una obra bastante compleja, pero para otros era una broma que estaba pasando y que iba a terminar con él saltando del ataúd, bailando o haciendo algo, ¿no? Pero si queremos realmente tener idea de por dónde va el asunto, hay que poner atención a los detalles de Lynn. Lynn era una persona que convivió mucho con Andy. Se casó con él, fue su pareja durante muchos años y lo conocía probablemente mejor que nadie. Para Lynn, Andy estaba no solo muerto, sino que había muerto no solo de cáncer, sino del virus de inmunodeficiencia adquirida. Aquí hay un tema que en la película no van a ver y que va a ser muy difícil encontrar en otros espacios, y Andy Kaufman era claramente bisexual y probablemente pansexual. Esto quiere decir que mientras hubiera consenso le metía el pito a todo lo que se dejara. Había un montón de personas que declararon haber adquirido enfermedades de transmisión sexual por parte de él, pero además obviamente él era consciente, ¿no? Entonces Lynn sabía que cuando Andy le decía voy a ir a comer galletas con chispas de chocolate a la cafetería, significaba que iba a ir al barrio del Castro, iba a ver galletas, exacto, iba a ver galletas y se comía un par de iba a comer galletas. Mucho tiempo después, la película ya, cuando se estaba pensando en filmar la película de Milos Forman en 1999, se decidió no tocar el tema porque de algún modo parecía desmitificar al gran mito que era Andy Kaufman. Pero todo mundo de algún modo ya sabía qué pasaba, ¿no? Bob lo sabía, George lo sabía, todo el mundo sabía qué era. ¿Por qué? Porque básicamente Andy nunca lo escondió y sobre todo vivió muy tranquilo para eso. Al final se sabe que murió de cáncer, no se sabe qué causó o ocasionó el cáncer, como en muchos casos, pero se sabe que no regresó. Todo el mundo esperaba que regresara para el 2014, nunca regresó. Y hay muchas especulaciones de por qué esto no sucedió, y las voy a enumerar todas. Por una parte, se asume que sí murió, ¿no? Y que todas estas conversaciones que tuvo con sus socios o amigos fue una parte de copar con la pérdida, copar con su propia muerte, sobre todo a tan temprana edad. Esto haría sentido, tal vez también en una broma mucho más meta, mucho más compleja, que era: no solo los estoy engañando de que no voy a regresar, sino que los voy a tener 30 años después esperando a que regrese. Y era todavía una vuelta mayor a la venganza que tenía planeado, sobre todo para sus padres. También se sabe, como ya lo comenté, que Andy tenía una hija y que ella no supo que era su padre hasta que fue mayor de edad y pudo buscar y traquear en su línea ascendente que él era su padre. En ella, varias ocasiones, una actriz se hizo pasar por ella para sostener que tenía contacto con él, que hablaba con él y que además él decidía cuándo iba a salir. Y dio varias fechas, pero nunca sucedió. Otra teoría dice que Andy encontró realmente el balance fuera de las cámaras, fuera del entorno del espectáculo en Estados Unidos, y dijo: chinga su madre, aquí me quedo. Como Elvis, como Michael Jackson, como Juan Gabriel. Si siguen esperando a Juan Gabriel, ya encontró la verga que mejor le monaba. Ese fue un chiste incómodo, ¿vieron cómo todo el mundo se quedó callado? Esos son los que me gustan. Otra teoría dice que se volvió un maestro de meditación trascendental y que se dedicó a viajar por el mundo a enseñar esta filosofía. La última, la más complicada, explica cómo Andy probablemente trascendió la vida material. En el documental que se publicó hace 2-3 años, que se llama Andy y Jim, donde Jim Carrey explica cuál fue su proceso a través del cual fue produciendo y creando su personaje como Andy Kaufman, dice que
de algún modo él no recuerda muchos pedazos de esta grabación, muchos pedazos de esta filmación y de todo lo que sucedía. Para construir este punto, y aquí no juzgo a nadie, yo tengo mis creencias, ustedes tendrán la suya, pero hay que recordar que desde los 19 años Andy fue un maestro de meditación trascendental y fue capaz en diferentes contextos de ponerse en un grado tan zen, tan alto, que nadie lo podía mover, nadie lo podía atacar, ¿no? Entonces, aunque esta filosofía es mucho más compleja de lo que se explica, para fines prácticos se trata de llegar al descanso, a la obtención de la tranquilidad profunda, lo cual en algún punto te puede llevar a la alineación. Hay creencias de que Andy efectivamente abandonó su cuerpo, pero que su alma y su espíritu sigue viajando en diferentes espacios. Si tal es el caso, pareciera que Andy sigue viviendo no entre nosotros, pero sí que nos da ciertas visitas, de vez en vez, cuando sobre todo está aburrido de hablar con otros seres superiores. La posibilidad de que Andy haya tomado el cuerpo de Jim Carrey, y se haya interpretado a sí mismo en la película es baja, pero no imposible. Basta ver la escena donde su padre entra al camper y ve a Carrey disfrazado de Andy y lo abraza. Pero no es un abrazo en un sentido gracias por este tributo que le estás haciendo a mi hijo, sino qué bueno que te vuelvo a ver, qué bueno que estás aquí, qué bueno es verte haciendo las cosas. La realidad es que poco podemos saber porque pues, sí vendemos humo, pero no vendemos ese tipo de humo. Pero lo interesante de esta situación es que aun cuando no fuera cierto, la interpretación de Carrey dejó a la gente pensando en la fuerte posibilidad de que esto sucediera. Entonces, ahí se los voy a dejar en el sillón para que lo lean, lo piensen, lo mediten. Acuérdense que este es nuestro primer capítulo. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta lo pueden hacer a cualquiera de mis redes sociales, @donnadiereco, o puede ser también a @en_clasemedieros. Y recuerden suscribirse a nuestro Patreon, van a recibir cosas bonitas y además se van a divertir mucho con nosotros. Esto ha sido un verdadero honor para mí. Muchísimas gracias al buen Eric, gracias al buen Iván, a la buena Jimena, que está bien divertida. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer las cosas y nos vemos la próxima semana con otro resumen de nuestros viajes crononáuticos. Muchas gracias. ¡Corte! ¿Cómo están? Espero hayan disfrutado el capítulo número 1 de los Crononautas. Hay cosas que se quedaron fuera que probablemente a ustedes les parecerían más o menos interesantes, entonces estamos pensando si hacemos una segunda parte, pero por lo mientras todo lo que escucharon y todo lo que vieron es parte de lo que se considera como el cuerpo más importante de trabajo de Andy Kaufman. Entonces gracias por escuchar hasta el final, gracias por quedarse con nosotros. Recuerden que si gustan apoyarnos tenemos una cuenta en Patreon, /en_clasemedieros. También tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y me gustaría irme con una recomendación. Como saben, aquí a los clasemedieros y a los crononautas nos gusta recomendar cosas para que ustedes regalen, escuchen, vean o se metan. Y a mí personalmente me gustó mucho, este libro ya lo había recomendado en Clasemedieros, pero me gustó mucho y me gusta mucho la escritora. Creo que tiene un carácter y una forma de hacer las cosas muy especial y creo que vale la pena que le demos una oportunidad. No vayan a descargar el libro en PDF, eso la hace especialmente enojar, pero chéquense este libro, Temporada de Huracanes. Es un libro que básicamente explica me gusta mucho porque explica muchas de las creencias que pudiera haber alrededor de las personas solo porque son un poco diferentes, ¿no? Solo porque no son exactamente quien se espera. Y si se dan cuenta es un libro, ahí se va a alcanzar a ver, ¿no? Que prácticamente está escrito como si fuera una gran cantaleta. Entonces está muy interesante, es un libro que además se lee rápido pero que te mantiene como muy apegado. Entonces échenle un ojo,
a Fernanda Melchor. Cualquiera de sus libros es bastante bienvenido. Y si tienen chance, también échenle un ojo a Chris Rock y su especial extendido de Tambourine. Ahí está en Netflix, lo pueden checar y pueden ver también lo que está haciendo uno de los comediantes, que espero eventualmente podamos platicar de ellos. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganosla saber. Esto fue Los Crononautas. Yo soy Don Nadie. Cuídense mucho. Crononautas.